Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. El día de hoy, la sesión que vamos a tocar es la sesión número 3 del proyecto número 4, la experiencia número 4. En este caso, la sesión titulada Máscaras, símbolo sonoro, contexto y creación de personajes. ¿De qué va a tratar esta sesión? Ya vimos anteriormente lo que implica la identidad cultural, lo que implica el folclore, también las características y los usos de las máscaras, de manera general, obviamente, porque ustedes tienen que profundizar. Además, dentro de lo que son las máscaras, hemos visto también una visión en la cual no solo la tiene como un elemento accesorio para fiestas, para actuaciones y similares, sino también la concepción de lo que es la máscara de un aspecto más personal, más psicológico. El día de hoy vamos a entrar a un punto también importante, fundamental diría yo, en el cual ayuda a que contextualicemos el uso de una máscara. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no tendría ningún sentido eh, una máscara que muestre una actitud amarga, de cólera, de ira o de tristeza en medio de un escenario donde hay mucha felicidad. Sería contraproducente, ¿verdad? No tendría mucho sentido, no tendría mucha lógica. ¿Ok? Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a conocer las características y los puntos que debemos tener en cuenta al momento de crear un personaje. Son tres, los vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión, ¿ok? El tema específico es creando mi máscara, creando mi personaje bajo los tres niveles de creación simbólica. El objetivo de la presente sesión es aprender a crear personajes considerando, como ya lo dije, los tres niveles o las tres fases de creación. Creación de un personaje, diseño de máscaras simbólicas y definición de características, teniendo como base guía un audio contextualizado o una banda sonora específica. ¿Qué quiere decir? Aparte de ver las características, el día de hoy vamos a realizar una actividad en la cual, guiándonos de un sonido, puede ser una banda sonora o de repente puede ser un audio relato, vamos a crear una máscara, un diseño de un personaje. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta todo lo que escuchemos para crear las características de este nuestro personaje al cual le vamos a dar una cara. ¿Ok? Comenzamos. A ver, aquí en la portada he puesto algunos personajes con sus diferentes características. Vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión cómo los tres puntos principales nos ayudan a construirlos a ellos. Personajes meditabundos, personajes rencorosos, tristes, personajes flemáticos, personajes bastante temperamentales, etcétera, etcétera. Todo ello responde a un contexto, todo ello responde a una realidad y lo vamos a ir viendo, ¿ok? Los artistas imitan a los hombres en plena acción. La acción es lo primero, es el objeto de imitación. Los agentes que imitan la acción van en segundo lugar. Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que básicamente nos dice, nos muestra con esta frase, es de que, ok, está el artista, está el personaje, está el actor que se desenvuelve dentro de un escenario. Pero este actor no sería nada, no tendría ningún sentido sin la situación. Por ejemplo, si una persona está llorando, asustada, corriendo, temblando, en medio de la nada, no tendría mucho sentido. Está loca, diríamos, ¿verdad? Pero si esas acciones las desarrolla, digamos, en medio de un terremoto, tendría mayor sentido. Sus acciones, sus reacciones son generadas ¿por qué? Por el entorno. ¿Por qué? Por la situación. ¿Por qué? Por lo que está ocurriendo. ¿Qué genera que esta persona llore, grite, se asuste, se jale los pelos? El terremoto. Por eso dice, la acción es lo primero, lo que está ocurriendo, lo que sucede, lo que te estimula, lo que te genera actuar. El agente, el actor o el personaje es lo segundo. Tú reaccionas por un estímulo. Los personajes son producto de tramas. Su estatus es funcional. ¿Qué quiere decir? Un personaje, sea villano, sea héroe, sea víctima, sea victimario, actúa de acuerdo a la trama que se teje para él. De acuerdo al libreto, veámoslo como una película o como una obra teatral. Tus acciones, lo que tú hagas, lo que tú pienses y lo que tú digas, depende de tu papel dentro de esa historia. ¿Ok? Tu forma de actuar, tu forma de hacer el bien, hacer el mal, de reaccionar, va a depender del papel que ocupes. Otro punto importante, los papeles nunca son fijos. ¿Ok? Tú puedes ser un villano en una obra o en una situación, pero a la vez puedes pasar a ser un héroe en otra situación. Veámoslo de esta manera, ¿ok? Esto funciona como una película sin fin que nunca acaba de rodarse.
nunca acaba de rodarse. Constantemente los papeles van cambiando. ¿Y de qué depende que tu rol vaya cambiando o el rol de tu personaje vaya cambiando? Depende de las situaciones. Los personajes son como son en medida de una relación con el contexto en que se desenvuelven. ¿Qué quiere decir esto? A ver, chicos, por ejemplo, digamos de que van a robar has ido al banco a cobrar de repente un premio que te has ganado, ¿ok? Y en ese momento entran un montón de bandidos y intentan robar el banco. Te das cuenta de lo que está pasando y aprietas la alarma. Viene la policía y se los lleva. Tú eres el héroe. Pero la pregunta es, si tú en ese momento, en vez de apretar la alarma, tú hubieras aliado con los bandidos para robar el banco y llevarte más dinero, ¿serías el héroe? No, ¿verdad? Serías también un villano. Entonces, tu papel va a depender de las decisiones que tomes dentro de un contexto determinado. Profesor, no lo entiendo. Simple. A ver, volvemos al ejemplo del banco. Si tú ayudabas a capturar a los bandidos, eras un héroe. Si tú ayudabas a los bandidos, eras un villano. Pero si en ningún momento hubieras estado en el banco y nada hubiera ocurrido, no serías ninguno de los dos, ¿verdad? ¿Qué depende? ¿Cuál es la causal o cuál es el motivo para que tú tomes algún rol? El contexto. Si es que no hubiera pasado nada y simplemente vas al banco, sacas tu plata y te vas a tu casa, no hubieras ocupado ninguno de los dos lugares, de héroe o de villano. Entonces, tu situación, tu papel, tu reacción depende de lo que ocurra en tu entorno. ¿Ok? Tengamos siempre eso en cuenta. Ahora, vamos a un ejercicio, ¿ok? ¿Cómo te sentirías o actuarías en medio de una persecución peligrosa? Imagínate que estás en el medio del bosque y has ido de repente a cazar o a recolectar a plantas para comer, ¿ok? Digamos que eso es un campamento. Y ves de repente una serie de bandidos o personajes que te quieren, que están buscando, de caníbales, ¿ok? Vamos a ir a un lado extremo. Y entonces, ¿qué es lo que te queda a ti? Defenderte, ocultarte, sobrevivir. ¿Cuál sería tu reacción? Asustado, temeroso, adrenalínico, ¿ok? Recordemos, tus acciones y tus reacciones dependen del contexto. Tú te vas a sentir asustado, adrenalínico, de repente furioso, temeroso, pero todo de qué depende de lo que está pasando alrededor. Si estas personas no te estuvieran persiguiendo, tú estarías tranquilo, tranquila, recolectando frutas, plantas, de repente pescando, etcétera, etcétera. Recordemos, nuestras acciones, pensamientos, sensaciones o las de nuestro personaje dependen del entorno, de lo que esté ocurriendo. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Cómo te sentirías o actuarías tú en medio de, imagínate que, a ver, de repente, estás en un barco, ¿ok? Y de repente te encuentras en el medio del mar una botella, y en esa botella te parece curiosa, la recoges y encuentras un mapa. Llegas a una isla y encuentras un tesoro, el tesoro del pirata, no sé, pues yo, el pirata Puñete Kenji, ¿ya? Y listo, te encuentras todo ese oro. ¿Cómo te sentirías? Imagínate, todo, uy, con todo ese oro tienes para vivir tú y el resto de tus generaciones hasta por cientos de años. Feliz, ¿verdad? Contento, ya solucioné mi vida, todo me va a ir bien, no tengo nunca más que trabajar, no va a haber nunca más privaciones. Pero recuerda, esta sensación que tú tienes, este accionar que tú vas a tener, de repente después vas a hacer donaciones, vas a ayudar a mucha gente, etcétera, etcétera. Pero no podrías hacer nada de eso si no encontraras el tesoro. Tus emociones, tus reacciones, tus ideas y sensaciones van a depender de lo que ha ocurrido en tu entorno. ¿Cómo te sentirías tú si por ejemplo, a ver, el día de hoy, ¿ok? Imagínate que hoy te empieza a sonar la radio, empiezan a sonar unas alarmas en todo tu distrito. Por favor, evacúen su zona porque en 20 minutos el mar se va a salir y va a cubrir todo Lima. Repito, todo Lima. ¿Cómo te sentirías? Tienes que dejar todas tus cosas. No puedes perder tiempo para absolutamente nada, para coger ni siquiera nada, pero absolutamente nada porque tienes las horas los minutos contados. ¿Cómo te sentirías? ¿Asustado, temeroso, con pánico, no sabrías qué hacer? Voy a perder todo. ¿Ok? Tus sensaciones, tus acciones, ¿de qué dependen? ¿De qué van a depender? ¿Cuál ha sido la causante? El maremoto, ¿verdad? Esta situación de desgracia.
Entonces, ¿qué tenemos en común en estos tres ejemplos? Que tus reacciones, o ya, veámoslo de esta manera, las de tu personaje que has creado, van a verse modificadas e influenciadas por el contexto o el entorno o lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Los personajes son como son en medida de una relación con el contexto en que se desenvuelven. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo dijimos en los ejemplos anteriores. Las acciones de tu personaje o tus acciones, si quieres verlo directamente contigo, van a ser la respuesta a un estímulo del entorno. ¿Ok? Si está lloviendo, te vas a cubrir. Si hace mucho calor, vas a sudar. Si de repente ves en la calle un choque en el que dos autos chocan y se despedazan y la gente sale partida en 1000 pedazos, te va a dar náuseas, te vas a asustar y te vas a traumar. Pero nada de esto pasaría si no ocurre en el entorno. ¿Ok? Tus reacciones y cómo tú vas a actuar va a depender de lo que pasa a tu alrededor. Ahora, luego de esta visión general, vamos a los 3 puntos importantes que debemos considerar al momento de crear un personaje. ¿Cuáles son las fases de creación de un personaje? Primero, la descripción física, ¿ok? Es muy importante tener en claro cómo va a ser nuestro personaje, cuál va a ser su forma, de qué tamaño va a ser, de qué ancho, de qué color de piel, qué edad va a tener, y todo lo relacionado a su forma. Pero dentro de su forma hay 2 puntos que tenemos que considerar. Los aspectos indiciales, que es todo aquello que va relacionado a lo que ya mencioné, color de piel, grosor, altura, edad, largo de cabello, gestos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cicatrices, etcétera, etcétera. Lo indicial reúne todo ello, la forma del personaje en sí. Y lo artefactual, que viene a ser los accesorios. La ropa que el personaje usa, los accesorios, las cadenas, los collares, los lentes, los vestidos, sombreros, etcétera, etcétera. Estos 2 puntos, lo indicial y lo artefactual, complementan la descripción física. Tu personaje tiene una forma, la forma tiene un cuerpo, y un cuerpo que reúne accesorios. De repente tu personaje siempre va a cargar una espada, o siempre va a cargar un oso de peluche, o siempre va a estar vestido de rosado, o siempre va a usar un casco de metal, ¿ok? Y es un personaje alto, rubio, de repente es asiático, con cabello muy largo, muy largo, muy largo y rojo, y se viste con una armadura. Mezclas lo indicial con lo artefactual. Siempre debes tener en claro ello, ¿ok? En la forma, no es únicamente, es un hombre. Ya, pero ¿un hombre qué? O sea, tú tienes que hacer a tu personaje característico, tienes que describirlo y definirlo para que sea único. Lo indicial, su forma física, y lo artefactual, lo que lo cubre, sus accesorios. Punto número 1 de las fases de creación de un personaje, la descripción física. Punto número 2, la descripción psicológica. Son todos aquellos aspectos que consideren las emociones del personaje y su actuar. Cómo se va a sentir él, cómo va a actuar, qué va a pensar. Por ello es muy importante tener en cuenta su pasado, su presente y sus metas a futuro. Tu personaje tiene una forma de pensar, de sentir y de actuar. ¿Pero de qué depende esto? De lo que haya vivido, de lo que quiera conseguir y de lo que esté haciendo, ¿ok? ¿Cómo se siente él? ¿Por qué se siente así? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Ok? Tienes que tener en cuenta siempre ello. Tu personaje no es simplemente un robot, un maniquí que está ahí, robó algo y ya, fin. No. ¿Por qué robó eso? ¿Qué lo motivó a robar de repente el dinero del banco? ¿Por qué robó el dinero del banco? O de repente, ¿por qué hace caridad con los animales de la calle? ¿Qué lo motiva a hacer eso? ¿Cuál fue la causal de que tenga ese sentimiento? Siempre tienes que pensar en darle una historia, darle una profundidad, darle un motivo a sus acciones, sean buenas o sean malas, ¿ok? Siempre tienes que tener en cuenta ello. Y para finalizar y último paso, la descripción sociológica. A ver, ya tenemos que nuestro personaje tiene forma, tiene un cuerpo, tiene una edad, tiene una altura, tiene un color de piel, tiene una nacionalidad, etcétera, etcétera. Ya tenemos que nuestro personaje tiene una forma de comportarse por diversos motivos, sean buenos o sean malos, pero la tiene, ¿ok? Tiene una forma de pensar. Ahora, lo que nos falta es la descripción sociológica. Un personaje no existe por sí solo, responde a un contexto, responde a circunstancias, responde a estímulos del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya vimos en los ejemplos anteriores. Las acciones de mi personaje, ¿de qué van a depender? De los estímulos del entorno, de lo que esté pasando en el entorno.
Un villano puede pasar a ser un héroe, depende de las circunstancias. Y viceversa, un héroe puede pasar a ser un villano, depende de las circunstancias, depende de lo que esté pasando, depende de lo que esté ocurriendo. Tienes que tener siempre en cuenta ello, ¿ok? Entonces recordamos, puntos importantes para crear un personaje, la descripción física. ¿Qué incluye lo físico? Lo indicial, la forma en sí, y lo artefactual, lo accesorio. El aspecto psicológico. ¿Quién es ese personaje en sí? ¿Cuál es su historia? Las causas, sus motivos y lo que quiere conseguir. Y lo último, ¿qué ocurre en el entorno que hace que el personaje actúe de esa manera? Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Recordemos el asunto del Conde Drácula, la actividad que hicimos hace ya varias sesiones atrás. Indicial. ¿Cómo era físicamente el conde? ¿Era un hombre joven o era un hombre viejo? ¿Tenía cabello largo? ¿Tenía cabello negro? Artefactual. ¿Cómo estaba vestido el conde? Según la novela, según el relato o según la película, como ustedes quieran, ¿cómo estaba vestido el conde siempre? ¿Cuáles eran los colores que él prefería? ¿Qué llevaba encima de su cuerpo? Psicológico. ¿Cómo se comportaba el conde en la novela o en el relato, como ustedes quieran verlo? ¿Cuál era su carácter, su temperamento? ¿Paraba enojado, gritando, feliz? ¿Y por qué? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Qué era lo que buscaba? Sociológico. ¿Dónde vivía el conde? ¿Cómo era su entorno? ¿De quiénes estaba rodeado? ¿Qué era lo que lo motivaba a hacer lo que él hacía? ¿Con quiénes se relacionaba? ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta todo esto al momento de crear un personaje, porque todo es importante. Todo ello suma. El entorno, lo que te rodea, la gente que te rodea, lo que está pasando a tu alrededor, tu forma o la forma de tu personaje y sus motivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasos debemos seguir para crear un personaje? Primero, la observación. Debemos obtener las características principales a partir de observar el entorno y la dinámica de sus participantes. Tenemos que considerar siempre qué está pasando, qué va a ocurrir en mi escena, qué quiero lograr. A partir de ello, creamos nuestro personaje, ¿ok? Siguiente, la creación de bocetos. Tenemos que, a ver, ya tenemos nuestra idea, ya tenemos cómo va a ser nuestro personaje. Ya hemos ideado más o menos, va a ser de esta forma, de este color, ya, etcétera, etcétera. Empiezo a hacer bocetos, diferentes diseños de cómo podría ser. De repente, uno es más alto, uno más pequeño, uno más grueso, uno más delgado. Creamos un montón de diseños hasta que elegimos con cuál nos vamos a quedar. Siguiente, creamos el escenario. ¿Dónde se van a desarrollar los hechos? ¿En una fábrica, en un laboratorio abandonado, en un cementerio, en un colegio? ¿Dónde? ¿Dónde? Creamos una personalidad coherente. Si estamos hablando de una situación de catástrofe en donde el mundo se va a destruir porque va a venir un meteorito y nos va a matar a todos, ¿cómo se va a sentir ese personaje ante esa situación? ¿Va a ser un héroe? ¿Va a ser una víctima? ¿Qué? ¿Qué va a hacer el personaje? Sus acciones tienen que ser coherentes con lo que va a pasar. Una vez que tengas todo ello, le añades valores o actitudes. Pueden ser actitudes buenas o actitudes malas, conflictos emocionales. Tu personaje no es simplemente un robot, no es una piedra. Tienes que darle vida, ¿ok? Y detalles característicos. De repente tiene una cicatriz, de repente usa una capa, de repente tiene cuernos. Tenemos que considerar todo esto al momento de crear un personaje. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad? ¿Ok? Yo les voy a pasar un audio, un relato o un sonido, el cual voy a poner en la descripción del video para los que no puedan estar en la sesión. Y lo que van a hacer es van a escucharlo. Van a escuchar el audio, la banda sonora, una vez, dos veces, tres veces, y en base a ello me van a crear tres cosas. Me van a crear el escenario, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, lo que va a pasar. Segundo, van a crearme a su personaje, le van a dar forma, le van a dar características físicas, lo van a vestir, le van a poner sus accesorios. Y por último, le van a dar vida. ¿Cómo le dan vida? Le dan psicología, le dan emociones, le dan motivos, le dan metas, le dan acciones. ¿Ok? Van a crearme su personaje, lo van a describir en una ficha descriptiva, nombre del personaje, edad, altura, características, motivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar, en otro formato, archivo, perdón, en otro soporte, que va a ser media cartulina, van a realizarme el rostro del personaje, la careta del personaje, la máscara de su personaje, ¿ok? ¿Cuál va a ser el diseño de su rostro? ¿Cómo van a ser las características de su rostro? ¿Ok? Entonces, repetimos la actividad.
A partir de una banda sonora o de un relato que yo les voy a facilitar y les voy a colgar aquí en la descripción, van a crearme un personaje. Para crear el personaje tienes que considerar su entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quiénes lo rodean? ¿Qué situación motiva a que él actúe de una determinada manera? Segundo, la forma del personaje. ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el color de su piel? Etcétera, etcétera. ¿Cómo está vestido? ¿Qué accesorios lleva? Y por último, su psicología. Dale vida. ¿Qué siente? ¿Por qué siente lo que siente? ¿Por qué quiere lo que quiere lograr? ¿Qué está buscando? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Ok? Repetimos, la actividad incluye crear tu personaje, crear tu escenario, crear tu situación, lo vas a describir en un texto, en un formato, en una hoja, una ficha, y luego en media cartulina me vas a diseñar a tu personaje, pero me vas a mostrar únicamente su rostro, ¿ok? Quiero un rostro expresivo que me muestre todo lo que me estás diciendo, ¿ok? Los plazos para entrega de la actividad los voy a colocar en la descripción del video para que puedas tenerlos claros. Gracias.